Hola y bienvenidos a todos al episodio número 40. Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio o avanzado. Mi nombre es Nicolás y en este podcast podrás encontrar también las transcripciones de cada episodio en www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com. Si te gusta el podcast y querés ayudarnos, podés recomendarlo con tus amigos, dejar 5 estrellas y activar la campanita para enterarte de los nuevos episodios. Hola a todos, buena semana, buen día, espero que hayan empezado muy bien la semana y con mucha energía. Tenemos un nuevo podcast, ya llegamos al episodio número 40. Así que, bueno, muy contento empezando esta nueva tanda de episodios. Cambiamos, muchos de ustedes seguramente se habrán dado cuenta que cambié de música, cambié la introducción. Bueno, también para mejorar, no sé, para cambiar un poco y bueno, a mí me gusta siempre cambiar cosas y bueno, lo único que no va a cambiar, supongo que va a ser, que nunca va a cambiar es el nombre del podcast, porque el nombre es algo que fue lo primero que pensé y creo que les gusta, creo que a la gente le gusta el nombre, así que creo que lo que está bien hecho no hay que cambiarlo, sino que hay que enfocarse en otras cosas. Así que bueno, cambié la música para que sea diferente y también, bueno, para empezar una nueva, como dije antes, una nueva tanda de podcast. Bueno, espero que estén muy bien. Yo estaba estos días estuve un poco más ocupado, por eso no pude estar. Pero estaba como ansioso de registrar otro episodio y de grabar. Siempre tengo el mismo problema con este verbo que no sé por qué digo registrar. O sea, obviamente es por inglés, pero bueno. Y bueno, antes de empezar el episodio quiero hacer algunos anuncios con los mismos anuncios que hago siempre. Digamos que si te gustaría ayudar al podcast, si te gusta el podcast y te gustaría que crezca, simplemente tenés que puntear, dejar unas 5 estrellas en Spotify, ¿sí? O en la aplicación que estés escuchando el podcast, ¿sí? No sé, Apple Podcast o Google Podcast, que en realidad no es mucha gente. La mayoría de las personas lo escuchan en Spotify. Así que bueno, ahí tienen la opción de dejar como un puntaje, ¿sí? 5 estrellas. Y bueno, eso ayuda muchísimo al podcast porque hace que mucha más gente escuche el podcast. Y la verdad que agradezco mucho a todas las personas que ya lo hicieron porque especialmente esta última semana me di cuenta que el número de audiencia creció muchísimo respecto a otras semanas anteriores. Así que bienvenidos a todos los nuevos oyentes del podcast, ¿sí? Mi nombre es Nicolás, soy de Argentina y bueno, soy también tutor de español y hace unos meses creé este podcast para ayudar a estudiantes extranjeros a mejorar su comprensión y también su habilidad en el habla. Así que bueno, eso de que dejar 5 estrellas me ayudaría muchísimo y también el club de conversación que tenemos, ¿sí? Para aquellos miembros que quieran hablar conmigo, hablar conmigo y con otros miembros del podcast, lo pueden hacer. El podcast tiene una cuenta en Patreon, ¿sí? Que por tan solo $5 al mes podés tener acceso a 4 clubs de conversación con diferentes temas, ¿sí? Y con preguntas y obviamente con correcciones por parte de un nativo, o sea, yo. Y además también hay un club de transcripción, ¿sí? ¿El club de transcripción qué es? Es un documento de Google que podés acceder en el sitio web del podcast, ¿sí? Que ya lo nombré en la introducción y también está el link, ¿sí? Lo vas a poder encontrar. Básicamente en este documento de Google vos podés escuchar un episodio del podcast y podés transcribir el episodio en colaboración con otros miembros del podcast, ¿sí? Ya varios miembros, en realidad no serían miembros porque esto es gratis, no hay que pagar, ¿sí? Varios oyentes del podcast lo hicieron y la verdad que están haciendo un trabajo fenomenal, está saliendo muy bien. Yo obviamente reviso antes de publicar la transcripción, la reviso y veo que esté todo bien y ustedes pueden ver en qué parte se equivocaron, en qué parte lo hicieron bien o lo hicieron mal. Así que bueno, creo que es una ayuda no solamente para mí, sino también para todos, ¿no? Porque ustedes pueden mejorar
la habilidad de escucha y también ver qué tan buena ortografía tienen. Bueno, al final del episodio pasado, el episodio número 39, que fue un episodio Rumble, que aprovecho para decir que estos episodios tienen mucho éxito, a muchas personas les gusta, así que probablemente voy a continuar con ese tipo de episodios, pero obviamente a mí me gusta tener un podcast heterogéneo, quiere decir que tenga un podcast que tenga diferentes tipos de episodios, ¿sí? Así que obviamente no voy a hacer todos los episodios así. Pero yo sé que más o menos mis episodios tienen algunas veces algo de Rumble, ¿sí? Porque además, a pesar de que yo hable sobre un tema específico, muchas veces hablo sobre otras cosas y bueno, siempre termino divagando, ¿no? Divagando significa como rambling, ¿sí? Como hablando de otras cosas que no tienen nada que ver o hablando sin un guión específico. Así que bueno, voy a continuar con este tipo de episodios. Y en ese episodio yo lo que dije al final fue que bueno, mi situación universitaria era un poco diferente, era un poco difícil, sí, porque yo hace muchísimos años que estoy intentando terminar mi carrera universitaria, sí, para los que no saben y los que no me conocen, yo estudio nutrición, sí, una carrera que no tiene nada que ver con enseñar idiomas o con enseñar español, pero que es algo que me interesó en su momento. Y bueno, el tema de aprender aprender idiomas y enseñar español es un tema más o menos actual. Yo hace 2 años que empecé con esto y bueno, fue algo que descubrí un poco tarde, ¿sí? Entonces bueno, y la nutrición es algo que todavía no terminé, ¿sí? Estoy intentando terminar. Y hace poco tiempo, yo diría que me parece que fue la semana pasada, empezaron a publicarse algunos artículos periodísticos sobre este tema, ¿no? Es un tema que me siento bastante identificado y muchos otros argentinos también. Y es algo que siempre vi en realidad, porque, por ejemplo, hace algunos años atrás yo empecé a ver por ejemplo, principalmente italianos, porque yo tengo muchos, perdón, tengo muchos italianos, personas de Italia, porque obviamente fui de intercambio a Italia, entonces tengo amigos en Instagram o en Facebook, ¿sí? Cuando digo amigos, los digo como que son mis amigos en Facebook, ¿sí? Pero no quiere decir que sean mis amigos verdaderamente cercanos. Y veo que suben fotos que terminaron la universidad. Y bueno, la mayoría ya terminó la universidad y bueno, yo todavía estoy acá. Entonces, digamos, es un tema que siempre estuve ahí pensando y es la primera vez que veo un artículo que hable sobre esto, porque básicamente pensé que era el único que lo pensaba, pensé que yo era el único que estaba mal o el único que todavía no podía terminar la universidad, pero ahora leyendo esto me doy cuenta de que no es así. Bueno, y la razón por la cual traigo este tema al podcast es porque algunos de ustedes me pidieron, digamos, que explique un poco más eso, que explique un poco más de por qué los argentinos o varios estudiantes argentinos no pueden terminar la universidad o por qué es tan difícil terminar la universidad en Argentina en relación a otros países, ¿no? Comparándonos con otros países. Así que bueno, en este episodio me pareció interesante tocar este tema y además también les voy a leer un artículo que habla sobre esto, porque es un tema actual, es un tema que salió hace poco en Argentina, así que me parece un tema bastante interesante para hablar sobre estos, ¿no? Estos universitarios eternizados, que me gusta cómo plantea este artículo este tema. Universitarios eternizados. Eternizados viene de la palabra eternos, ¿sí? Como algo que dura muchos años, ¿no? Algo que es eterno es algo que tiene una duración muy larga. Entonces son estos estudiantes que demoran muchísimo tiempo en terminar su universidad y tienen que estudiar por 8, 9 o incluso 10 años. Bueno, pero antes de entrar en tema o entrar profundamente en el episodio de hoy, quiero
decirles o contarles un poco cómo es que funcionan las universidades en Argentina, para que puedan entender el contexto. Voy a leerles una parte de un artículo escrito por Eric Gamarra de Diario La República de Perú, que dice que, bueno, las universidades en Argentina son de libre acceso, a diferencia de otros países de Latinoamérica y del mundo. Eso es verdad, la educación pública en Argentina es sumamente importante y la mayoría de las universidades son públicas, es decir, las personas no tienen que pagar ni un centavo para entrar a la universidad, ¿sí? Eso quiere decir que nunca vas a tener que pagar por ir a la universidad. Lo único que se paga son, obviamente, los libros y en caso de que no seas de la ciudad, por ejemplo, vas a tener que pagarte, obviamente, el alquiler, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo no soy de Córdoba, pero vivo en Córdoba por la universidad. Entonces, obviamente, pago el alquiler y los libros, ¿sí? Pero lo que es el acceso a la universidad o lo que son los exámenes o las clases, no pago nada porque es totalmente gratuito, es totalmente público. Esto quiere decir que, a diferencia de otros países donde el sistema de educación superior es público, pero aún así tienen que pagar algunas tasas universitarias que se llaman, que son unas tasas que tienen que pagar de forma anual. Por ejemplo, Italia tiene estas tasas, creo que España también, ¿sí? Que a pesar de que la universidad es pública, ellos tienen que pagar algo anual. En Argentina no tienen que pagar nada, ¿sí? Estas tasas no existen. Simplemente vas a la universidad y tenés asegurado, digamos, tu derecho a estudiar. Y esto es por la ley número 24.521, que dice que todas las instituciones universitarias del sistema educativo argentino tienen que tener un ingreso irrestricto. Esta ley fue aprobada en el año 1995 después de una reforma constitucional y fue actualizada en el año 2015. Establece la responsabilidad principal del Estado, es decir, del gobierno, respecto de la educación superior. Esta ley considera a la educación como un bien público y un derecho humano. Esto quiere decir que el Estado es el responsable de brindar una educación superior a los ciudadanos. Obviamente, cuando yo digo que la universidad es de libre acceso, esto no quiere decir que cualquiera puede entrar a la universidad, ¿sí? Porque muchas universidades tienen lo que llamamos exámenes de ingreso, ¿sí? Que en realidad no quiere decir que estas personas no pueden entrar a la universidad, pero lo que quiere decir es que hay un número limitado de personas que pueden entrar por año, ¿no? Pero esto no es porque hay personas que no pueden entrar y personas que no deberían entrar, sino porque hay una cuestión de espacio, ¿sí? Hay un cupo límite de personas que pueden entrar a una carrera universitaria por año. Entonces, muchas veces lo que se hace, principalmente en carreras como medicina o otras carreras, ¿sí? Que generalmente tienen muchísimos estudiantes, hacen un examen de ingreso. Que eso hace, digamos, que vos tengas que esforzarte por entrar, ¿sí? Que tengas que tener un nivel mínimo de conocimiento para poder entrar a la universidad. Pero esto no limita tu posibilidad total de entrar a la universidad. Porque si vos te preparas y si vos estudias, tenés asegurado el derecho de educarte en la universidad pública argentina. En Argentina existen 112 universidades. De estas 112, 62 son públicas y 50 son privadas. Del total, el 80% de los alumnos pertenece a las estatales, es decir, a las públicas, y solamente el 20% va a las privadas. Esto es un informe de síntesis de información de estadísticas universitarias del año 2019-2020. Como ven, la mayoría de los estudiantes elige la universidad pública. No solamente por una cuestión económica, no solamente porque es difícil y es muy caro pagar una universidad privada en Argentina, pero también en realidad es por el tema del prestigio.
las universidades públicas en Argentina son buenas, tienen un buen prestigio, una buena reputación. Entonces, la mayoría de los estudiantes elige el sistema educativo público. Y esto se puede ver, obviamente, en las estadísticas. A la hora de elegir nuestra carrera universitaria, elegir nuestra universidad, tenemos que buscar información sobre el plan de estudio o sobre cómo es estudiar esta carrera que queremos estudiar. Y ahí es donde nos topamos o nos encontramos con el dichoso plan de estudios, que en Argentina la mayoría de las carreras tienen entre 5 años y 6 años de duración, ¿sí? En realidad la mayoría son de 5 años. 5 años yo diría que es el promedio de duración de las carreras. Obviamente depende de qué tipo de carrera estudies, pero la mayoría dura entre 5 años y 6 años. Digo entre 5 y 6 porque hay carreras como por ejemplo medicina o no sé, otras carreras que son muy largas. Entonces, y hay carreras que también duran 6 años, como por ejemplo la carrera de Derecho, ¿sí? Son 10 años, no son 10 años, son 6 años. 6 años de estudio, al menos en Córdoba yo sé que son 6, no sé en otras universidades. Entonces, al momento de inscribirnos en la universidad, nos encontramos con el plan de estudios. ¿Y qué es lo que un estudiante dice? Bueno, calculando, ¿sí? De ahora más a 5 años, yo puedo decir que, no sé, por ejemplo, yo cuando veía el plan de estudios antes de estudiar nutrición es una carrera que tiene 5 años, entonces yo decía, bueno, en el año 2018, creo que era, no me acuerdo cuándo era, 2018-2019, yo voy a estar recibido, voy a haber terminado la carrera, ¿sí? Esa es otro vocabulario que quería decirles. Estar recibido significa estar graduado en Argentina, ¿sí? Porque nosotros en Argentina no usamos la palabra o el verbo graduarse, sino que usamos el verbo recibirse, ¿sí? Y el adjetivo, ¿sí? Es un estudiante recibido, ¿sí? Entonces, yo cuando estaba empezando la universidad, yo digo, bueno, en 5 años voy a estar recibido. Y bueno, eso era mi pensamiento, ¿no? Porque en realidad ese es el pensamiento que tienen todos los estudiantes cuando están empezando la universidad. Todos piensan que en 5 años van a terminar, o en 6, o en 4, y van a poder empezar su vida laboral sin problemas. Pero lo que no saben esos dichosos estudiantes es todo lo que implica estudiar en la universidad, toda la dificultad, la cantidad de horas que tenés que estudiar y la cantidad de problemas que pueden surgir para que muchas veces no puedas cumplir con el tiempo establecido. ¿Cuál es el problema con estos planes de estudios argentinos? Porque digamos que la mayoría, o sea, todas las universidades en el mundo tienen planes de estudio. Pero hay un problema en los planes de estudios de las universidades de Argentina. Es que son planes de estudios viejos, que están desactualizados. Porque son planes de estudio que en su momento, cuando se hicieron, se pensaba que los estudiantes no trabajaban. Se pensaba que los estudiantes no tenían hijos. Y que los estudiantes tenían muchísimas horas para estudiar. En promedio unas 40 horas semanales para estudiar, para hacer prácticas y para ir a la universidad. Pero la realidad actual es muy diferente. Seguramente por motivos económicos, más del 50% de los estudiantes universitarios trabaja. O también algo que suele pasar es que tienen hijos, ¿sí? Hay muchos estudiantes que tienen hijos porque ya tienen una edad cercana a los 30 años o simplemente porque tienen hijos a los 20 o a los 21 años. El problema entonces es que tenemos planes de estudios que no están hechos para los tiempos actuales, que no están hechos para los estudiantes del año 2023 o del siglo XXI. Entonces, el problema con esto es que muchos estudiantes que pensaban que iban a terminar a los 5 años de haber empezado la universidad,
terminan la universidad 9 años después. En promedio, 9 años después. El tema actual de este artículo es la duración de las carreras. El Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias y el Consejo Interuniversitario Nacional están proponiendo revisar la duración de las carreras universitarias en Argentina. Esto se trata de un sinceramiento. ¿Saben lo que significa un sinceramiento? Esto viene de la palabra sincero. Ser sincero es una persona sincera es una persona que dice la verdad, que no miente, que no engaña. Se trata de un sinceramiento ante este problema que repercute, digamos, en el futuro de los jóvenes y también en el futuro del país, ¿sí? Están proponiendo un sinceramiento entre la duración teórica de una carrera, es decir, lo que vemos, el plan de estudios, todo muy, muy bonito, todo muy lindo, que dice que vas a graduarte o vas a recibirte en 5 años, y después el tiempo real que en la práctica te lleva a completarla, ¿sí? Quieren, digamos, que lo que está escrito sea acorde a lo que pasa en la vida real. ¿Y esto por qué? Porque según las estadísticas, menos del 30% de los estudiantes en Argentina egresa en el tiempo previsto. Es decir, termina la universidad en el tiempo que está estipulado en el plan de estudios de la universidad. Por ejemplo, 5 años, 6 años, 7 años, etc. El problema con esto es que no es algo que va a repercutir en todas las universidades, sino que solamente en algunas. Y yo no sé si en el futuro esto se va a plantear en todas las universidades del país o solamente va a ser algo que es solamente en algunas universidades, ¿sí? Porque, por ejemplo, la Universidad de Córdoba no está planteando esto y para mí es algo que también debería plantearlo la Universidad de Córdoba. Pero bueno, yo no sé por qué no todas las universidades lo están proponiendo o lo están discutiendo. Para mí debería ser una solución o algo que se hable a nivel nacional, a nivel de todas las universidades. Todo este problema que tenemos en Argentina de carreras muy largas y difíciles de seguir y también muchas de ellas sin títulos intermedios, ¿no? Estos títulos intermedios que te permiten acceder al sistema laboral de una forma más fácil o ser reconocidos por todo el estudio que has hecho en los primeros años de la universidad, muchas carreras universitarias en Argentina no lo tienen. Y yo digo esto porque yo sé que hay muchas universidades, por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, que las carreras son más cortas o incluso tienen, digamos, títulos intermedios y que pueden ir perfeccionando su conocimiento con títulos de posgrado. En Argentina eso depende de las carreras. Hay carreras como por ejemplo las carreras de ingeniería tienen esos títulos universitarios. Pero, por ejemplo, mi carrera o otras carreras no tienen títulos universitarios. Vos tenés que estudiar más de 5 o más de 6 años o más de 8 años para tener un título. Mientras que tus amigos de Europa o tus amigos de Estados Unidos ya terminaron su carrera y están haciendo un posgrado o incluso un doctorado. Entonces, en conclusión, tenemos a muchísimos jóvenes que siguen estudiando, que siguen esforzándose y que todavía no pueden entrar al sistema laboral de su respectivo estudio, ¿no? No pueden trabajar básicamente de lo que les gusta, de su carrera que han elegido y tienen que trabajar de otras cosas y tienen que seguir esperando y seguir estudiando en un sistema que no funciona. En este caso, la deserción universitaria es muy alta. ¿Saben lo que significa la palabra deserción? Deserción hace referencia a las personas que dejan la universidad, ¿sí? Podemos hablar de deserción escolar, o sea, chicos que dejan la escuela y que no terminan la escuela primaria o secundaria, y la deserción universitaria, que es, o sea, son los jóvenes que no terminan la universidad. La deserción universitaria en Argentina es muy alta y según un artículo del diario Clarín,
Solo en el primer año de cursada abandona el 60% de los alumnos. Es decir, el primer año abandonan 60% de los alumnos la carrera universitaria. Es un número muy alto de estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo con este artículo o con esta nueva ley? Que en realidad no es una ley, sino que es un proyecto. Revisar los planes de estudio, ¿sí? Achicar los tiempos que un estudiante puede estudiar para conseguir un título que le permita en el futuro trabajar, pero sin disminuir los contenidos. Es decir, que el contenido continúe siendo, digamos, enriquecedor y que sea algo que le permita en un futuro poder trabajar. Bueno, entonces en este episodio vemos cómo la Universidad de Argentina, que si bien es reconocida a nivel internacional, ¿sí? La Universidad de Buenos Aires está dentro de las 100 mejores universidades del mundo y está bien posicionada también en Latinoamérica. Vemos cómo, a pesar de esto, el sistema educativo universitario en Argentina tiene estos problemas, ¿no? Donde menos del 30% de los universitarios termina la universidad en tiempo y forma, ¿no? En los 5 años o en los 6 años que el plan de estudio lo dice. Vemos que este sistema no funciona y que debería revisarse y plantearse la posibilidad de que se pueda hacer de otra forma. Bueno, espero que les haya parecido interesante este tema. A mí, la verdad, es un tema que me toca porque yo también estoy dentro de este grupo de universitarios que no pudo terminar la carrera universitaria en tiempo y forma, en los 5 años que dice el plan de estudio. Y por eso es un tema que me parece súper interesante, porque seguramente vos que estás en Europa o vos que estás en Estados Unidos no sabías que en Argentina tenemos este problema y puede ser un tema que te parezca interesante. Pero me gustaría preguntarte, porque seguramente hay personas que, o sea, la mayoría de las personas que me escuchan son de Estados Unidos o son de otros países de Europa, pero puede ser que en tu país tengan un sistema similar al de Argentina y también haya una deserción universitaria bastante alta. Me gustaría preguntarte cómo funciona en tu país y si pensás que en tu país hay muchas personas que abandonan la carrera universitaria o que no pueden terminar la carrera universitaria en los 5 años o en los 6 años que prevé el plan de estudio. Me podés enviar un mensaje a pocketspanishpodcast@gmail.com o también, como muchos saben, me pueden encontrar en Instagram, ¿sí? Ahí yo siempre hago preguntas y ustedes pueden interactuar conmigo. Y también pueden ver mi cara, ¿sí? Porque seguramente muchos están preguntando cómo será Nico, ¿no? ¿Cómo será en aspecto físico, ¿no? Porque obviamente cuando escuchamos una voz, pienso que todos tenemos como una... ¿cómo podemos decir? O sea, nos imaginamos de cómo puede ser la persona, ¿no? Según la voz. Y después cuando vemos una foto, cuando vemos un video de esta persona, bueno, es otra persona o tal vez es similar a cómo la imaginábamos. Así que bueno, en Instagram también me pueden encontrar. Yo a veces subo videos o subo también adelantos de episodios, ¿sí? O sea que pueden saber unos días antes de que publique el episodio de qué va a tratar el próximo episodio. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante y sigan escuchando el podcast porque se vienen unas entrevistas muy interesantes con otros invitados, ¿sí? Así que bueno, en los próximos días van a poder escuchar algunas entrevistas muy interesantes. Que tengan una buena semana y nos estaremos